Muy bien, hermanos, entonces vamos a comenzar precisamente con la temática que traemos de estudio para este mes. Recordemos que venimos precisamente de un estudio bastante profundo de lo que se refería al matrimonio precisamente, ¿verdad? Aquellas situaciones, aquellas condiciones que por alguna situación no grata se pudiese presentar y lo que genera problemas, genera conflictos en el matrimonio. Este mes, hermanos, estamos abordando precisamente la temática de la familia. ¿Qué es lo que viene después de que el matrimonio inicie, hermanos? Vienen los hijos y entonces ya empezamos a cambiar nuestras perspectivas, nuestras prioridades, nuestras maneras de conducirnos, ¿verdad? Nuestra manera de gobernar, nuestra manera de ver hacia adelante y nuestra manera de ver el pasado también. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a ver precisamente este tema que tiene que ver con el rol de los padres. Recordemos que en la sesión anterior vimos precisamente el rol de la pareja, ¿verdad? Del esposo, de la esposa, cómo funcionan ellos cuando aún es precisamente él y ella. Entonces, hoy vamos a abordar esta temática, hermanos, que tiene que ver precisamente con unos buenos padres, se llama. Un tema bastante difícil, puedo decir, ¿verdad? Puede ser bastante complicado, hermanos, en ocasiones, o puede ser muy sencillo, ¿verdad? Como nada más relatarles, a mí me ha sucedido esto, me ha sucedido aquello, y pues estamos bien, ¿verdad? O todo lo contrario. Entonces, en la Biblia, hermanos, encontramos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 16, dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo era el entorno en el cual vivió usted allá por los años 50, podemos decirlo? ¿Recuerda usted cómo era la sociedad, hermanos? ¿Cómo era el entorno donde vivía? ¿Podría usted mencionar el nombre de 2 o 3 vecinos? ¿Recuerda usted cómo era la relación que se entablaba en aquel entonces con la comunidad en ese momento? ¿Y qué tal en los años 60, hermanos? ¿Qué tal en los años 80? ¿Cómo es vivir, hermanos, en un entorno que con el tiempo y con el avance de la tecnología se va modificando cada día, hermanos, en cada generación, a cada vuelta del calendario? Dice la escritura en Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vamos a ir viendo, hermanos, precisamente esta situación. Recurrimos una vez más a la escritura y vemos allá en Proverbios, hermanos, Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿De qué tamaño, hermanos? ¿De qué calidad debe ser esta instrucción que el proverbista menciona en este texto para que la enseñanza perdure hasta el momento que este ser, que en algún momento es descrito como niño, llegue a viejo y no se lo olviden o no se aparte precisamente de la instrucción que ha recibido? ¿Recuerda usted en la escritura algún ejemplo claro que pueda ser referente precisamente de esta instrucción de niño y que cuando llegue a una edad mucho mayor o adulta, aún conserva esos cimientos de instrucción? ¿Podría recordar usted alguno en este momento? ¿A dónde le lleva este texto cuando se refiere a una persona que ha sido instruida desde su niñez y que cuando ya es grande, cuando ya es mayor, cuando tiene las posibilidades y las facultades de decidir por sí mismo, decide seguir la instrucción que ha recibido desde niño? En este sentido, hermanos, vamos a hacer hoy un ejercicio a manera de introducción de este estudio. Les pido que me tengan un poco de paciencia por la extensión del mismo y vamos a iniciar con esto, hermanos. En muchas ocasiones pudiese ser, ¿verdad?, que la peor pesadilla de los padres o de nosotros como padres o de cada uno de ustedes como padre pudo haber sido o es tal vez el
pensar o el considerar si estamos haciendo bien nuestro papel, es decir, si sí somos unos buenos padres. Y esto es con referencia a nuestros hijos, definitivamente. Y pueden surgir diferentes preguntas, diferentes situaciones, diferentes dudas, incógnitas sobre si estamos haciendo lo correcto o si estamos dando demasiada libertad al comportamiento y decisiones de nuestros hijos. Si debemos, hermanos, ser como más estrictos en los tiempos de salida, en los tiempos de llegada, en los lugares a donde vas, con las personas con las que vas. Muchas veces nos asalta esa duda, ¿verdad? De decir, ¿debí darle permiso? ¿No debí darle permiso? ¿Debo dejarlo ir? ¿No debo dejarlo ir? Si lo dejo ir, ¿hasta cuándo? Y muchas veces surgen las situaciones, ¿verdad? ¿Qué debo hacer si mis hijos, si mi hija, mi hijo, ¿verdad? Tienen buenas notas en la escuela? ¿Debo premiarlos? ¿Con qué debo premiarlos? ¿Con qué frecuencia debo premiarlos? ¿Qué tanto debo premiarlos? ¿Les beneficia el que yo los premio o los motive de esa manera o no debo hacerlo? La manera de incentivarlos que estoy aplicando actualmente es la correcta, está funcionando, estoy obteniendo los resultados que yo quiero en ellos. La situación es que nuestra preocupación va enfocada precisamente a transmitirle a nuestros hijos aquellas herramientas, aquel conocimiento, aquella experiencia, dice la Escritura, aquella instrucción que le pueda servir para afrontar las situaciones difíciles que seguramente se les presentarán en la vida cotidiana. De hoy, y voltea a ver a sus hijos, o a su hija, o a sus hijas, o a sus hijos. Y está usted frente al espejo y se hace la pregunta, ¿soy un buen padre? ¿Fuimos unos buenos padres? ¿Cuál sería la respuesta inmediata que vendría a su mente? ¿Sería un contundente sí? O un, bueno, pues lo intentamos, ¿verdad? No existe un manual para hacer esto. O podría ser un fallé. Vamos a ver, hermanos, algunas preguntas que se plantearon precisamente en una encuesta, la cual tiene la finalidad precisamente como de orientarnos, no es una ley, es solamente una herramienta, ¿verdad? Un ejercicio, el cual nos podría dar como una cierta orientación a poder contestar a este tipo de preguntas. Y vamos con la primera. La primera dice, ¿cuándo es buen momento para subir la paga? Vamos a decir, ¿verdad? El incentivo o la motivación a nuestros hijos. ¿Cuándo es un buen momento? ¿Cuándo es el momento ideal? Opción 1, nunca. Opción 2, al final del curso escolar, pero solo si traen buenas calificaciones. Opción 3, cuando demuestren que son responsables con el dinero. ¿Cuándo, hermanos? Usted como papá, yo como papá, ¿cuándo sería el momento indicado para poder aplicar este incentivo? Aquí están las opciones. Vamos con la siguiente. Tu hija, dice la pregunta, está hablando por teléfono. Imagínense la situación, hermanos. Con su mejor amiga. Y en ese momento sientes unas ganas irrefrenables de opción A. Vayan, pueden ir tomando sus notas con sus respuestas y dice, decirle que cuelgue y se ponga a estudiar. O levantas el auricular del otro teléfono y te pones a escuchar lo que están diciendo. O 3, tienes un deseo irrefrenable de regresar a la juventud y poder hacer lo mismo que está haciendo ella. Siguiente situación, hermanos. En la escuela de tus hijos se está organizando una fiesta a la que no quieres ir. ¿Qué haces? Opción A, pones una excusa diciendo que estás enfermo y no vas. Opción 2, llevas a tus hijos, estás un rato, pero enseguida buscas una manera de excusarte y regresar a tu casa. O opción 3, dejas la pereza, te animas a ir y pasas un buen rato con tus hijos.
Vamos a la siguiente, hermanos, aún hay más. Tu hijo pequeño, tu hijo adolescente, llega a casa con un piercing. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción? Opción 1. ¿Pero qué te ha pasado por la cabeza? Le ordenas que se lo quite en ese mismo momento. Segundo escenario. Si me lo hubieras dicho, yo te hubiese llevado a una muy buena clínica con toda la seguridad y con toda la higiene. O opción 3. Le preguntas por qué lo ha hecho e intentamos comprender. Siguiente caso, hermanos. De 10 materias que tu hijo tiene en la escuela, que esté estudiando en el curso actual, él ha reprobado 7. O sea, no pasó. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? ¿Cómo reaccionas? Primer caso. Le preguntas qué ha pasado y confías en que sea la última vez que esto suceda. O bien, nos volvemos locos y lo castigamos hasta que cumpla 40 años. O tal vez dedicamos un espacio y el tiempo y la paciencia para estudiar con él, o buscamos la manera de apoyarlo para que estos problemas no se repitan. Sigamos avanzando, hermanos. Tu hija quiere ir a una fiesta. Fijémonos bien en esto. Pero tu esposa no le da permiso para ir. Y tu hija, ¿verdad?, viene contigo y te pide el mismo permiso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Primer caso. Tú mismo la llevas a la fiesta y le preguntas si puedes quedarte con ella. O bien, la dejas ir, pero le dices que no le diga a su mamá y que va a ser un secreto entre tú y ella nada más. O le niegas el permiso porque el matrimonio debe estar en la misma sintonía. Siguiente pregunta. Lo único que funciona, más bien afirmación, lo único que funciona con los niños es la mano dura, hermanos. No hay otra manera de poder instruirlos o educarlos, es la mano dura. ¿Qué dice usted, hermanos? ¿Es cierto o es falso? Siguiente cuestión, hermanos. Tu hija adolescente quiere hablar contigo sobre el chico que le gusta. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces como papá o qué hacemos como papás? Primer caso, la escucho atentamente y confío en que atienda mis consejos. Es decir, doy el tiempo, doy el espacio, la apertura para atenderla. O me pongo rojo, ¿verdad? Como tomate y no sé qué decir. Ese tema no es algo que yo maneje, no es algo para lo que yo esté preparado. Y tercer caso, hermanos. Le digo que estas cosas es mejor hablarlas con su mamá. Vamos a la siguiente. A los niños se les debe dar cierta independencia lo antes posible. Incluso si eso implica que sufran derrotas dolorosas de vez en cuando. ¿Cuál será su postura con esta situación, hermano? ¿Está usted de acuerdo o está en contra? Otra más, hermanos. Cuando regaño a mi hijo o a mi hija, no puedo evitar alzar la voz y termino gritándoles, hermanos. ¿Qué tan frecuente usted ha notado esto? ¿O lo ha notado siquiera? ¿Esto es cierto, hermanos? ¿O es falso? ¿Cómo lo analiza usted, hermanos? Y la última situación. El padre que todo hijo quisiera tener, o los padres, vamos a ponerlo en general, ¿verdad? Comprensivo, tolerante, conocedor de las necesidades de tus hijos. Y la interrogante final es, ¿verdad? Es, ¿dónde, hermanos, está el truco para poder llegar a ser comprensivo, para poder llegar a ser tolerante, conocedor y conocedor de las necesidades de nuestros hijos?
Esto, hermanos, nos da pie, ¿verdad? Precisamente a entrar dentro del primer punto que vamos a desarrollar precisamente en esto que hemos visto. Las situaciones anteriores o los casos que hemos visto en las preguntas nos dan como el panorama de situaciones que en algún momento se nos ha presentado o se nos van a presentar. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, reaccionando o cómo nos estamos preparando precisamente ante este tipo de situaciones? Y vamos al primer punto, que es asuntos importantes, o mejor dicho, lo principal. No es tan solo importante, hermanos, es lo principal. Dice el Salmos capítulo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto el escritor? ¿Qué nos quiere transmitir, hermanos, el escritor a través de este pensamiento que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican? Esto me lleva a recordar, hermanos, precisamente la historia del arca de Noé. ¿Recuerda usted ese momento en la historia, hermanos? Cuando Dios da instrucciones precisas a Noé de cómo construir el arca. Dimensiones, materiales, ubicaciones, ¿verdad? Le describe todo tal como debía ser construida esa arca. ¿Sabe usted cuál fue el resultado de la obediencia a la palabra de Dios en esa edificación? Noé fue salvo, pero no solo Noé, sino también su familia. El escritor dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué posición, qué porcentaje, qué grado de prioridad tiene la palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas, en la vida del matrimonio, en la vida del esposo, en la vida del esposo? ¿Qué tanto, verdad, estamos transmitiendo nosotros en este sentido a quienes dependen de nosotros y a quienes les profesamos todo nuestro amor? Lucas, hermanos, Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto los cimientos y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y termina diciendo el verso 30, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si comparamos esto, hermanos, o lo ponemos en el contexto precisamente de la clase anterior, del matrimonio y el rol del papá y el rol de la mamá y el rol del padre y el rol de la madre y el rol de los padres con respecto a los hijos, ¿qué tan conscientes, hermanos, qué tan preparados llegamos precisamente a este punto en el cual, sin lugar a dudas, después de un tiempo, con ayuda de Dios y la gracia de Él, ¿verdad?, podríamos tener nuestra familia completa, es decir, tendríamos nuestros hijos. Empieza el jovencito, ¿verdad?, a los 12 años, 15 años. Papá, mamá, me voy a casar. Me gusta fulano, me gusta fulana, ¿verdad? Y ya. No puedo estar sin él, no puedo estar sin ella y hazme un lado en el cuarto porque ya venimos mañana, ¿verdad? Dice la escritura, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar, no se sienta primero a ver si tiene todo lo necesario para poder llevar a cabo aquella obra que se está formando ya en su mente? La familia, hermanos, es aquel cimiento que puede fortalecer precisamente el trabajo en la iglesia, hermanos, si tenemos familias completamente funcionales como parte de la congregación en la cual servimos. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de la familia del hermano o la familia del vecino, sino estamos hablando de mi propia familia. Entonces el texto dice, ¿verdad?, es necesario evaluar
todos los requerimientos necesarios para poder llevar a cabo un proyecto. ¿Y qué proyecto, hermanos, más importante tendríamos después, verdad, de la obediencia a la palabra de Dios que nuestra familia? Si pudiésemos preguntarle, hermanos, a Noé si estaba satisfecho con el resultado de ver la salvación de sus hijos, ¿qué creen ustedes que hubiese contestado o que podría contestar? Muchas veces, ¿verdad? Cuando se empieza la familia, hermanos, y pasamos de aquel momento de enamoramiento, ¿verdad? Primario, de aquel momento en que todo se ve posible, de que no hay ningún problema, de que no hay ningún defecto, y resulta que aquello que veíamos de esta manera empieza a generar obligaciones y responsabilidades, como el gasto o llevar al médico a los pequeños, ¿verdad? Cuando están enfermos. O qué tal los pañales, hermanos. O qué tal la leche, hermanos. O qué tal los medicamentos, hermanos. Y qué tal si no es propia la casa y tienes que rentar, hermanos. ¿Quién de vosotros, dice la Escritura, queriendo edificar, no se sienta primero y calcula los gastos? La Escritura, hermanos, al inicio del estudio vimos, ¿verdad?, que dice que debemos instruir al niño en su camino. Debemos tener nosotros en mente aquel proyecto de vida, aquel proyecto creciente de desarrollo familiar para el cual, ¿verdad?, estamos eligiendo a la pareja que nos va a acompañar el resto de la vida que Dios nos preste. Y cuando llegue aquella bendición, ¿verdad?, o aquella herencia que veremos más adelante, estar ya plenamente listos y dispuestos para decir, él va a ser el próximo diácono, ¿verdad? Él nació, ¿verdad?, para ser anciano. Él nació para ser evangelista. ¿Qué tan inmerso está este objetivo, hermanos, en nuestra vida como esposos, como padres, referente a la vida espiritual? En muchas ocasiones, hermanos, tenemos claro, ¿verdad? Y decir, yo quiero que mi hijo sea neurólogo, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo tenga 3 doctorados y honoris causa y se gane el Premio Nobel de la Paz. Y eso sí tenemos en muchas ocasiones, hermanos, definido y con un camino, ¿verdad?, completamente trazado. Es decir, ya tengo el dinero suficiente, ¿verdad?, para que cuando nazca mi hijo podamos atender el parto, cuando vaya al kinder, ¿verdad?, ya lo tenemos y tengo todo ahorrado hasta para cuando vaya a la universidad. En lo secular muchas veces ese plan o ese proyecto sí lo consideramos, pero cuando hablamos en el terreno espiritual, las cosas pueden ser un tanto diferentes. El verso 30 dice, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esta es una información, hermanos, que precisamente está como fuente del INEGI. Dice, en México, 32 de cada 100 matrimonios termina en divorcio. Cuando planeamos, hermanos, iniciar nuestra vida en pareja con la esposa, ¿verdad?, o con tu esposo, ¿qué plazo tenemos en mente para precisamente este proyecto? 2 años, 1 año, 5 años. Vemos si funciona. Dice esta información que del año 2000 al 2019, la población en unión libre aumentó 9 puntos porcentuales, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el sentido original o el valor original que debe tener el matrimonio se está perdiendo y no es valorado como tal. No se ve como aquella institución divina que Dios mismo, ¿verdad?, formó, creó y dijo que sería para siempre. Vemos otro texto, hermanos, Salmo 127, dice la Escritura, si Jehová, una vez más, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. En muchas ocasiones, hermanos, en base a las preguntas que vimos anteriormente, ¿verdad? Decimos, trabajo todo el día para traer el sustento, para traer las cosas, para que tengas, para que no falte. Y apuntamos mucho el sentido de nuestro esfuerzo material precisamente en lo mismo, en lo material. Pero la escritura dice, hermanos, en este Salmos, que por demás dice, es que estemos trabajando todo el día, trabajando todo el tiempo y no durmamos, ¿verdad? Nada, o aunque sea poquito, si no ponemos atención en lo principal, hermanos, en lo importante. ¿Cuál es el proyecto de vida que yo estoy formando o que he creado y estoy de acuerdo con mi pareja en llevar a cabo, ¿verdad? A través del tiempo con respecto a nuestra familia, a nuestros hijos. Que tengan todo lo material o que tengan las herramientas espirituales suficientes para poder afrontar situaciones como las que superó José con la esposa de Potifar. ¿Recuerda usted qué sucedió ahí? Versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. ¿Cómo describe, hermanos, la palabra del Señor la participación de los hijos, hermanos, en la familia? ¿Cómo describe, hermanos, la palabra del Señor aquel fruto, ¿verdad? De la unión del esposo y la esposa, hermanos. ¿Cómo lo describe la palabra del Señor? Dice, herencia de Jehová son los hijos. Y este término, hermanos, de herencia me recuerda usted la palabra del hijo pródigo? ¿Recuerda usted? ¿Qué pide aquel personaje, verdad? Que es escrito en la escritura como el hijo pródigo. Va ante su padre, ¿verdad? Le dice, quiero que me des todo lo que me pertenece, lo que yo sé que es mío. Y cuando lo recibe de esta manera, ¿verdad? Dice la escritura que se fue a un lugar muy apartado y todo lo malgastó. Aquella herencia que recibió no tuvo algún fruto bueno, no tuvo alguna experiencia grata, no tuvo el poder voltear atrás, ¿verdad? Y decir, y todo esto es, ¿verdad? Gracias a Dios, sino todo lo contrario. Y cuando hablamos de herencia, hermanos, en la vida cotidiana, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos de personas que han recibido herencias de fortunas innumerables y que así como la reciben, así pierden absolutamente todo. La palabra del Señor, hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 24, nos vuelve otra vez a poner en este escenario que nos pone dos situaciones, dos condiciones. ¿Cómo es aquella instrucción que yo, padre, estoy transmitiendo a mi hijo, o cómo le estoy enseñando a construir su vida espiritual? Dice la escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo estamos, hermanos, armando aquella herramienta que vamos a dejarle a nuestros hijos? Y no hablemos de la parte secular, hermanos, porque muchas veces esa parte, ¿verdad?, está completamente bien atendida. ¿Cómo estamos preparando aquel maletín de herramientas para nuestros hijos en su formación espiritual? ¿Cómo van ellos a poder reaccionar o poder resolver aquellos momentos difíciles que se les presenten en su vida diaria? Cuando descienda la lluvia, dice la escritura, cuando vengan sobre él los ríos o soplen sobre él los vientos o la tribulación sea tanta que lo golpeen, hermano.
cómo, hermanos, estamos preparando, ¿verdad? Aquello que vamos a instruir precisamente en nuestros hijos. Versículo 26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras, o sea, la misma instrucción de instruya al niño en su camino, o sea, lo mismo. Dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo va a reaccionar este joven? ¿Cómo va a reaccionar este niño? ¿Cómo va a reaccionar este varón, verdad? O aquella doncella, cuando la instrucción de la palabra del Señor no está plenamente cimentada en su vida. Cuando nos esforzamos al 100% y más allá en brindarle las comodidades o las posesiones o la preparación secular, pero nos olvidamos de la formación y fortaleza espiritual. ¿Qué va a suceder cuando esa persona tenga problemas? Cuando esa persona tenga tribulaciones, cuando esa persona tenga pruebas. ¿Qué es lo que nosotros, verdad, vamos a transmitir como instrucción a ellos? La pregunta en este momento es, hermanos, ¿soy aquel hombre, aquel padre, aquellos padres que escuchan el consejo de Dios y lo hacen? ¿O somos aquellos padres, verdad, que escuchamos el consejo de Dios y aunque lo tenemos en su palabra, no lo hacemos? Estamos instruyendo a nuestros hijos a construir sobre la roca que es Cristo o a construir como se pueda o donde se pueda. Nuestra herencia, hermanos, nuestra herencia, el siguiente punto. Salmos 127, versículo 3, dice la escritura, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son los hijos, hermanos? Dice la escritura, herencia. ¿De quién es herencia, hermanos? De Jehová. ¿Quién es Jehová, hermanos? ¿Quién es Jehová para la vida suya? ¿Quién es Jehová para la vida del matrimonio, hermanos? ¿Quién es Dios, verdad, para la familia? Y antes, hermanos, de pasar precisamente a este punto que tiene que ver precisamente con la palabra de los talentos, que nos muestra de manera muy gráfica precisamente aquello que Dios desea para aquello que nos ha dado o nos describe él mismo como herencia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, hermanos, y de ser posible, ¿verdad? Quiero que me sigan, ¿sale? Quiero, hermanos, quiero que repitan aquello que yo voy a estar haciendo en este momento. Quiero que lo repitan, hermanos. Si me está viendo, quiero que repita exactamente, que siga lo que yo voy a hacer. Empezamos ahorita. Ahora, hermanos, quiero que haga exactamente lo que yo estoy haciendo, hermanos. Quiero que me siga, hermanos. Quiero que haga los mismos movimientos que yo estoy haciendo. Quiero que articule y que haga los gestos que yo estoy haciendo en este momento, hermanos. Sígame, por favor. Va el segundo movimiento, ¿ok? Ya va el tercero, hermanos. Ya van 4 movimientos, hermanos. Vamos a hacerlo un poco más rápido ahora. ¿Sí me siguen, hermanos? ¿Está completamente claro lo que estoy haciendo? ¿Qué sucede, hermanos? No veo que me sigan, hermanos. ¿Cuál es el motivo por el cual no vi, hermanos, que pudieran seguir en la actividad que estaba haciendo? La vamos a repetir una vez más, hermanos, y lo voy a hacer de manera más lenta, más pausada. Quiero que me sigan, hermanos, en esa actitud con todas las expresiones y movimientos que voy a hacer. Empezamos ahorita, hermanos. Ok, hermanos, vamos a hacerlo un poco más hacia arriba. Vamos a hacerlo un poco más a la derecha, hermanos. A la otra derecha, hermanos. Vamos a hacerlo ahora hacia abajo, hermanos.
Ahora mueva, hermanos, las manos de esta forma. ¿Qué sucede, hermanos? Veo que algunos hacen el intento de seguir la instrucción. Veo que otros bueno, más bien no veo a otros. ¿Sabe cuál fue la diferencia, hermanos, entre una actividad y otra? Cuando queremos, hermanos, transmitir un ejemplo de palabra y no está respaldada con hechos, o simplemente no veo que mi papá cante, no veo que mi mamá cante, no veo que mis padres se levanten temprano para ir al servicio, no veo que mis padres se esmeren, ¿verdad?, en su preparación espiritual, es sumamente difícil, complicado hacer lo mismo. Si yo veo, ¿verdad?, que mi papá es bueno en el trabajo, que llega puntual, que se levanta temprano, que se baña todos los días, ¿verdad?, muy seguramente voy a seguir ese mismo ejemplo en lo secular. Pero ¿qué tal, verdad? Si mi papá es la estrella, es el as, ¿verdad? Es el director de la empresa, pero en el edificio es alguien que solamente llega, se sienta, cuando llega, ¿verdad? Se sienta. ¿Qué ejemplo, hermanos? ¿Qué instrucción? ¿Qué es lo que nuestros hijos, aquella herencia de Dios, está viendo en cada uno de nosotros como sus padres? Está viendo aquello que yo deseo que él siga con sinceridad y por amor y no por obligación. ¿O está viendo algo diferente? La palabra de los talentos, hermanos, nos ubica en esta situación. Esa es la palabra del Señor, Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Hablando de los talentos, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. Y a cada uno, dice la Escritura, conforme a su capacidad. ¿De qué tamaño es la herencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, hermanos? Versículo 16 dice, cuando el Señor regresa, hermanos, a pedir las cuentas sobre aquello que había dejado encargado, el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, se puso a trabajar, puso manos a la obra, ¿verdad? Y ganó otros 5 talentos, hermanos. Asimismo, el que había recibido 2, no se quedó inerte, ¿verdad? No se quedó pensando en qué voy a hacer o si lo puedo hacer o tal vez funcione o tal vez no funcione. Calculó bien y ganó otros 2 sobre esos talentos, hermanos. Pero sucede, hermanos, que a alguien que tenía la capacidad de recibir herencia de Dios o del Señor, dice la lección, lo pensó tanto, hermanos, lo programó tanto, hermanos, que el tiempo se pasó y le pareció indicado esconder aquel talento que su Señor le había dado. Nosotros, hermanos, dice la Escritura que recibimos herencia de Jehová. Y esta herencia de Jehová, ¿verdad?, está calificada como los hijos que Dios nos permite tener. ¿Qué estamos haciendo con ellos, hermanos? Versículo 19. Llega el momento en que regrese el Señor y viene con la firme intención de hacer cuentas con sus siervos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, dice, Señor, me diste 5 talentos, hice todo esto, ¿verdad? Y te doy tus 5 y 5 más. Llega el que ha recibido 2 talentos, ¿verdad? Y dice el Señor, me diste 2 talentos, me he puesto a trabajar, le eché ganas, ¿verdad? Y te den tus 2 y tenga otros 2 talentos, Señor. Pero sucede que llega aquel, ¿verdad?, que había recibido 1 talento. Y dice, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
La palabra del Señor dice, ¿verdad? Versículo 20, 21, 23 dice, y su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, a quienes habían trabajado en prosperar ese talento que Dios les había dado. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero quien había recibido, hermanos, un talento, no recibió la misma gracia, no recibió el mismo ánimo, no recibió la misma respuesta, hermanos. La pregunta hoy, hermanos, precisamente en esto que estamos viendo de la temática de buenos padres es, ¿en qué sentido, en qué dirección estamos orientando a nuestros hijos? A lo mejor el día de hoy los tenemos en la etapa de la niñez. A lo mejor ya los tenemos en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? A lo mejor ya están mucho más grandes, ¿verdad? Más maduros. ¿Cómo los estamos formando? ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo a que tengan aquellas herramientas, aquellas armas para poder desenvolverse en el terreno espiritual? Para que cuando lleguen los ríos y lleguen los vientos y azote la tribulación, puedan ellos responder de manera adecuada de mano del consejo de Dios. Estamos siendo aquellos hombres prudentes, aquellos padres prudentes que construyen sobre la roca. ¿Cómo estamos contribuyendo, hermanos, a que aquella herencia que Dios nos ha dejado pueda multiplicarse? Pueda generar, ¿verdad? Aquellas ganancias o aquellos frutos que seguramente nuestro Dios nos demandará en su momento. Estamos preparando, hermanos, varones, estamos preparando mujeres de Dios, estamos preparando siervos que busquen precisamente que anhelen, hermanos, aquel servicio sincero en la obra del Señor. Estamos buscando, hermanos, que ellos tengan como prioridad su preparación secular y todas las... ¿Hay tiempo? Si hay momento, si hay ocasión. Para ir cerrando, hermanos, los 10 objetivos de unos buenos padres. No que sean ley, algunas recomendaciones. Dice, buscar más tiempo para pasar con tus hijos. Si hacemos eso, hermanos, buscamos el espacio, limpiamos nuestras agendas. Hoy ya no tenemos nada más que hacer que simplemente, ¿verdad?, pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. No prometer nada que no podamos cumplir, ¿verdad? Si me sacas puros 10 en la escuela, te voy a regalar un Ferrari último modelo, ¿verdad? No prometer, hermanos, cosas que no podamos cumplir. Fortalecer el respeto, hermanos, hacia nuestros hijos. Escuchar más, hermanos. Muchas veces, hermanos, todo esto es muy difícil, ¿verdad? O en muchas ocasiones, hermanos, creemos que la manera en la que lo estamos haciendo es la correcta, es la indicada. Pero cuando ponemos atención, hermanos, muchas veces nos llevamos grandes sorpresas. Ser pacientes y tolerantes, hermanos. ¿A quién no le gustaría, hermanos, tener o haber tenido unos padres pacientes y tolerantes? Enseñar disciplina, hermanos, pero también los límites. Darles un buen ejemplo, hermanos. No podemos exigir, hermanos, nada que nosotros mismos no estemos haciendo o estemos dispuestos a hacer o estemos dispuestos a dejar o estemos dispuestos a cambiar, hermanos. El Señor Jesucristo lo dijo de manera muy clara, ¿verdad? Porque ejemplo os he dado, porque ejemplo os he hecho, para que como yo hice, dice el Señor, ustedes, dice, mis hijos, también lo hagan de esta forma. Darles un buen ejemplo. ¿Recuerda la dinámica que tuvimos donde apagué la cámara un momento y seguramente no me pudo seguir porque no veía absolutamente nada? Muchas veces nuestros hijos están así, hermanos. Oye, niño, adolescente, joven, ¿verdad? Mi tesoro, le dices muchas veces, ¿verdad? O campeón, ¿verdad? O princesa. Vete a la clase de los niños, ¿verdad? Vete a la clase de los adolescentes. No quiero. ¿Por qué voy a ir si tú no te conectas, verdad? ¿Qué es eso, verdad? De ir a la iglesia. ¿Tú
a la iglesia? ¿Qué clase de ejemplo ven ellos? Es necesario que nosotros le digamos, ¿verdad? Hoy hay clase, ¿verdad? Conéctate. Hoy hay servicio, vamos a ir. Hoy hay esto, vamos a ir. Es necesario, o ellos solitos buscan acercarse a la palabra del Señor. Fomentar autoestima, hermanos, y elogiarlos. Premiarles, ¿verdad? Buscar aquella motivación que pueda puntualizar sus logros, ¿verdad? En alguna ocasión alguien decía, yo nunca pierdo, siempre gano o aprendo. ¿Qué mentalidad, hermanos, en ese sentido estamos nosotros cultivando para con ellos? Enseñarles algo nuevo cada día, hermanos. ¿Qué estamos dejando como recuerdo o como experiencia en nuestros hijos, hermanos, para cuando ya no estemos? Se van a acordar de nosotros como papás, como, mi papá siempre era regañón, ¿verdad? Era muy gritón, era bien impaciente, ¿verdad? Siempre quería que la casa estuviera limpia. ¿Qué imagen, verdad? Al voltear en el tiempo, nuestros hijos van a decir, extraño, ¿verdad? La comida, extraño los sabores, extraño los parques, extraño los paseos, extraño la convivencia. Simplemente con estar cerca de ellos era grato, ¿verdad? Dejar atrás los gritos, hermanos. ¿Qué tan difícil puede ser esto, hermanos? ¿Qué tan complicado puede ser esto? ¿Qué tan sencillo puede ser, hermanos? Cuando nos ponemos en la mente, hermanos, formar una pareja, formar nuestro matrimonio, indudablemente, ¿verdad? Viene en ese proyecto, en ese plan, nuestros hijos. Yo deseo ser padre de 10, ¿verdad? Para poder gritarles a todos con la fuerza y más fuerte que yo pueda, ¿verdad? Yo deseo, ¿verdad? Pedirle que hagan cosas que yo no estoy dispuesto y que jamás voy a hacer. Yo deseo tener hijos para que sean delincuentes. Yo deseo tener hijos, ¿verdad? Para que hablen como con palabras malsonantes todo el tiempo, ¿verdad? Yo deseo tener hijos para que vayan a la escuela y reprueben. Es más, ni que vayan a la escuela, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es aquella idea que yo me he formado desde antes que estaba escogiendo la pareja o que ya tengo la pareja, ¿verdad? Y decimos, oye, vamos a tener 8 hijos, ¿verdad? Vamos a tener 10 hijos, vamos a tener 5 y 5, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea, hermanos? ¿Cuáles son aquellas herramientas? ¿Cuáles son aquellas armas? ¿Cuál es aquel camino en el cual nosotros deseamos instruir a nuestros hijos? Si le preguntáramos, por ejemplo, a Loida y a Eunice, ¿cuál era el proyecto, hermanos? ¿Cuál era la idea? Imagínese usted. ¿Sabe de quién estamos hablando, hermanos? Hermana, ¿sí le suenan esos nombres? Si le preguntáramos, hermanos, si le pudiéramos preguntar a Timoteo, ¿verdad? ¿Qué cambiarías en la instrucción que tu madre y tu abuela te dieron? Vemos a un Timoteo, hermanos, que recibía la instrucción del apóstol Pablo para corregir lo deficiente en las congregaciones. Y no tan solo corregir, hermanos, sino establecer el gobierno de la congregación, hermanos. ¿Qué tipo de instrucción fue la que Timoteo recibió para poder llegar a tener ese grado de espiritualidad para que la escritura lo mencione en este sentido, hermanos? ¿Cuántos Timoteos, hermanos, estamos formando hoy en mi familia, en tu familia, hermanos? ¿Cuántas Loidas hay en nuestra familia, hermanos? ¿Cuántas Eunices hay en nuestra familia, hermanos? Si pudiésemos preguntar con todo esto, hermanos, ¿somos unos buenos padres? ¿Qué podríamos contestar? Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Hay algo en este texto, hermanos, que sea confuso, que no pudiese quedar claro, hermanos?
la palabra del Señor, ¿verdad? Nos dice de una manera muy contundente, instruye, no dice, hermanos, si quieres o si puedes, si te parece, ¿verdad? Si tienes espacio, si el trabajo te lo permite. La palabra del Señor dice, instruye, no hay opción, no hay alternativa. Es algo que debemos hacer. Al niño en su camino. Muchas de las decisiones que nuestros hijos van a tomar más adelante van a hacer, ¿verdad? Conforme a nuestra instrucción. Aunque al final la decisión, en verdad, de esto es personal. Y aun cuando fuere viejo, dice la Escritura, no se apartará de él. El tema, hermanos, que hemos abordado esta noche precisamente tiene que ver con los roles que se dan y se desempeñan precisamente en la familia, hermanos. Hemos visto hoy precisamente algunos puntos, algunos matices que si bien los tenemos trabajados y los tenemos dominados, o bien, ¿verdad? Tenemos que trabajarlos, ¿verdad? O tal vez no lo habíamos notado y tenemos que echarle ganas para que aquellos puntos débiles o aquellas fortalezas sean, ¿verdad?, subsanadas o mejoradas. Con esto, hermanos, terminamos la clase de esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la atención, gracias por la paciencia, gracias por el tiempo y que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos con el orden de la actividad, hermanos.